Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por atender a nuestra convocatoria y acompañarnos en esta conferencia de prensa. Nos acompañan en el presidium la doctora María Elena Álvarez Bullarroses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la doctora Rosana Pelayo Camacho, coordinadora del Programa Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia Infantil. Iniciaremos escuchando a la doctora Rosana Pelayo, quien nos hablará sobre el programa que hoy se presenta. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Buen día, agradezco la presentación. Buen día tengan todas y todos. Saludo desde aquí a nuestra autoridad en CONACYT, la directora general, doctora Elena Álvarez Bulla. Saludo a todos los profesionales de la comunicación, a colegas y amigos que nos acompañan vía remota y desde aquí, pero sobre todo quiero abrazar personalmente y también en representación de todos los grupos de investigación que desde hace décadas en México han estado estudiando profundamente la patobiología de la leucemia linfoblástica aguda y del cáncer infantil. Refrendo mi compromiso a la ciencia, a la salud y a la sociedad y abrazo, como digo, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a sus familias que están transitando por un proceso difícil de enfermedad oncológica. A ellos nos debemos y como he dicho, estamos trabajando en esta que es hoy una prioridad global y una prioridad nacional por el incremento en su incidencia y el incremento en el número de casos de mal pronóstico, especialmente en los países de bajo y de mediano ingreso, dentro de los que se encuentra el nuestro, de acuerdo al Banco Mundial, y en donde residen el 90% de los niños del mundo y fallecen el 94% de los niños que transitan con un proceso oncológico. Es por esto que cada 15 de febrero, a partir de la declaración en Luxemburgo en 2001, se instala el Día Internacional del Cáncer Infantil, en el que todos los hospitales del mundo, todos los investigadores, las instituciones gubernamentales, las fundaciones, los centros de investigación, las sociedades científicas y la sociedad en general, incluyendo a los padres y las familias, lanzamos iniciativas no solo para concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan las niñas, niños y sus familias en este proceso, sino para globalizar este problema y con ello conseguir planteamientos y decisiones colectivas. Dimensionar los efectos de la patología como una enfermedad sistémica, intensificar la investigación y en base al ejercicio de un conocimiento muy profundo y de frontera, revisar e implementar políticas públicas para que todos los niños del mundo, no importe su condición social, su origen, su estado socioeconómico y su raza, tengan acceso a todos los servicios de salud, tengan derecho a ser diagnosticados y pronosticados con tecnología de alta dimensión y tengan derecho a los mejores tratamientos. Desde luego, tengan derecho a la mejor investigación de frontera. De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, los últimos datos, los del 2018, registraron más de 18 millones de nuevos casos de cáncer, de los cuales 300,000 ocurrieron en niños de edad escolar. El 83% de estos casos los mostraron los países de mediano y bajo ingreso, con valores superiores a las 100,000 muertes. El crecimiento proyectado para el 2030 es mayor al 50%. Un comportamiento que potencialmente está contribuido por crisis humanitarias, crisis ecológicas y ambientales y crisis socioeconómicas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
El 32% de los casos de cáncer en el mundo se debe a leucemias agudas, con una mortalidad global del 40%. En México, los últimos reportes oficiales indican que de 6,000 a 7,000 casos debutan anualmente con cáncer infantil y el 51% de ellos corresponde a leucemia, con una sobrevivencia que ronda el 50% también. Una nueva métrica epidemiológica que mide la sumatoria de los números de años de vida perdidos y el número de años de vida en estados discapacitantes, posiciona al cáncer infantil y en particular a la leucemia linfoblástica aguda dentro de las 6 prioridades de mayor carga tumoral global, con mayor número de años potencialmente perdidos. En el 2017 se calcularon 13.2 millones de años perdidos. En nuestro país, como lo pueden ustedes ver ahí en el mapamundi, estas cifras son desproporcionalmente altas. Cada niño o cada adolescente que no sobrevive a la leucemia en particular y al cáncer en general y fallece tempranamente, pierde hasta 75 años de vida productiva y de oportunidades. Cambiar su rumbo requiere planteamientos nacionales prospectivos, decisiones colectivas y sinergias de mayor fuerza que estén fundamentadas en el pasado, en el progreso que hemos tenido y en la dinámica de las complicaciones. Como ustedes ven, dentro de los hitos se encuentran la combinación mejorada de agentes citotóxicos, la terapia con trasplante hematopoyético, la implementación de pruebas diagnósticas de alta precisión que nos permiten detectar enfermedad medible residual, los descubrimientos preliminares sobre la biología de las células troncales del cáncer, es decir, las células iniciadoras del tumor, y abordajes multiómicos de la enfermedad. Esto ha logrado que los países de economías desarrolladas, como los Estados Unidos de América, presenten supervivencias libres de enfermedad a 5 y 10 años después del debut de más del 85%, y ha permitido también una caída en los índices de mortalidad del 60% en los últimos 40 años. Sin embargo, esto pasa en las economías desarrolladas. La incidencia global en el mundo ha incrementado de todas maneras. La enfermedad continúa siendo la primera causa de muerte en la edad escolar. Se presentan neoplasias secundarias. Además, tenemos efectos discapacitantes a largo plazo que incluyen defectos cardiovasculares, reproductivos, defectos en el crecimiento, problemas cognitivos, y después de alcanzar una edad mayor de 35 años, el riesgo a fallecer es muy incrementado en los niños que han sido tratados draconianamente para el cáncer infantil. No se han desarrollado nuevas terapias. Seguimos utilizando terapias que fueron descubiertas y desarrolladas en los años 50 y los 70, aunque ha habido una combinación de ellas que nos ha favorecido definitivamente. Hemos enfocado por todos estos 40 años nuestra atención en erradicar el cáncer a etapas avanzadas y no erradicar a la primera célula. Hay altos niveles de índices de recaída en México, sobre todo 4 o 7 veces más vulnerabilidad a la muerte después de la recaída temprana, y la supervivencia varía de acuerdo a los territorios, pero presentamos entre 70% y 30% de supervivencia. Muy preocupante es que todavía no tenemos asociaciones de causalidad y por tanto sigue vigente la pregunta de las últimas décadas: ¿es la leucemia o sus desenlaces más agresivos prevenible o no lo es? Entender las bases biológicas, descubrir la identidad bioambiental, como lo he
puesto en los desafíos, estratificar por huellas multiómicas a nuestros pacientes y a los tumores, desarrollar estrategias de prevención e implementar estrategias para la detección temprana y terapia personalizada son los desafíos más importantes para lograr reducir las tasas de mortalidad temprana. Incidir, desde luego, significaría llegar por lo menos a tener homogéneamente el 70% de supervivencia en todos nuestros niños y niñas y adolescentes. Múltiples acciones colaborativas se han dado en el mundo a partir de que se emitieron los derechos a la salud de los niños por Naciones Unidas. Tenemos que entender, en primer lugar, que el cáncer infantil en los niños y el cáncer en el adulto tienen diferencias sustanciales, no solo biológicas, sino clínicas, sociales, ¿no? Y dependientes del entorno ambiental en el que se desarrollen estos cánceres. Genética también es diferente en los niños que en el adulto, y entonces ha habido una serie de acciones, de propuestas colectivas para tratar epidemiológicamente y clínicamente en el mundo de forma independiente al cáncer infantil. Y entonces tenemos acciones, actos importantes que determinan en el 2001, en el 2017, el tratamiento integral, el manejo especial a los niños, y después de ello una serie de sociedades científicas y organizaciones mundiales, ¿no? Lideradas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que ponen en la alerta al mundo y hacen iniciativas de investigación para entender el cáncer y poderlo intervenir. De acuerdo al desarrollo sostenible, que marca que en el 2030 nosotros debemos de ser capaces, si ponemos en marcha todos los mecanismos para atender el cáncer infantil, de llegar homogéneamente por lo menos a una supervivencia del 60%, es que se ha establecido como una iniciativa y como una oportunidad histórica a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia Infantil. Este proyecto nacional es un nuevo orden de investigación transdisciplinaria, especializada e integral para el conocimiento, la intervención y la incidencia. Es un nuevo modelo de cooperación científica que está conformado por 50 investigadores de clase mundial. Todos ellos han tenido por lo menos una experiencia de 10 años o más en el estudio de la leucemia o de los abordajes que necesitamos hoy implementar para cambiar el rumbo de esta enfermedad. Tenemos 16 especialistas clínicos, 10 hospitales de concentración, 2 laboratorios clínicos privados, 2 laboratorios nacionales CONACYT que han sido certificados en diferentes áreas, 20 instituciones nacionales y 9 instituciones internacionales, 3 sociedades científicas que observan nuestra iniciativa, 2 fundaciones privadas para ayuda al cáncer infantil, y trabajamos alrededor de 4 ejes principales estructurales de investigación que están conformados por 11 proyectos estratégicos. Voy a ir uno por uno, todos alrededor, desde luego, de la leucemia infantil, tratando de conformar una estructura tipo domo geodésico en donde todos los triángulos que conforman a esta estructura estable están conformados por triadas entre conocimiento científico y biotecnológico profundo, investigación clínica e incidencia en la salud. Entonces tenemos el primer eje, que es el diagnóstico situacional integral, que básicamente está conformado por un estudio importante
de epidemiología descriptiva y ambiental, liderado por el doctor Juan Manuel Mejía Arangure, epidemiólogo de las leucemias infantiles en México, con sede en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y un grupo de 15 investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad Metropolitana, del CINVESTAF, etcétera. La base de este eje es determinar cuáles son los factores de riesgo socioambientales que acompañan el desenlace fatal de los niños y niñas que están desarrollando leucemia infantil en México, y cómo podemos, una vez que los hayamos descubierto, intervenirlos. Entonces, se trata de un estudio epidemiológico de base poblacional que piloteará en el estado de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, porque estamos en esta primera fase atendiendo a estos 3 estados. Bueno, Puebla y Oaxaca son 2 de los 5 estados más pobres de la República Mexicana, pero que además en los últimos años han mostrado las incidencias más altas en cáncer infantil por leucemia linfoblástica aguda. Oaxaca particularmente muestra una de las mortalidades más altas en el grupo de adolescentes por leucemias agudas. Y Tlaxcala llama mucho nuestra atención actualmente porque convergen en el estado muchos factores ambientales que son potencialmente tóxicos, ¿no? Oncopromotores, y que podrían estar cooperando a desenlaces fatales o a la manifestación muy catalizada de pronósticos desfavorables en la leucemia. Pilotear en estos 3 estados nos va a permitir después tener un modelo muy robusto para poder ser aplicable a otros estados de la República, e inclusive con este modelo de cooperación a otros padecimientos, tanto de la edad pediátrica como de la edad adulta. Después tenemos un eje, el eje de investigación científica de frontera, en el que participan 6 proyectos estratégicos, todos ellos liderados nuevamente por gente mexicana de renombre en la ciencia, y que ha tenido en las últimas décadas mucha experiencia en su área de investigación. En este eje hay un proyecto de genómica de la leucemia para entender cuáles son las huellas mutacionales que identifican a nuestros niños con leucemia, y también para entender si hay síndromes hereditarios en nuestras poblaciones que todavía no conozcamos y tratarlos adecuadamente. Este proyecto está liderado por la doctora Carmen Alaez del INMEGEN. Tenemos también las células troncales leucémicas, en donde pretende hacer un reordenamiento, ¿no?, del enfoque de investigación, y no solo estudiar la última fase del tumor, en donde las células maduras tumorales pueden o no secuestrar la médula ósea, que es el tejido en donde inicia y progresa la leucemia, sino ir a la raíz del problema y detectar la primera célula lo más tempranamente posible. Y entonces la doctora María Antonieta Chávez González, experta en células troncales leucémicas por los últimos 10 años, se encargará no solo de estudiar la biología de las células que inician el tumor en la leucemia infantil, sino hacer una campaña de descubrimientos de moléculas que puedan ser blancos terapéuticos en estas células iniciadoras de la leucemia. Tendremos también 2 grupos interesantísimos que se encargarán de también blancos terapéuticos, pero en células tumorales de estirpe T, uno de ellos liderado por la doctora Oksana Drobovskaya de la Universidad de Colima, y el otro liderado por el doctor Michael Schnorr del CINVESTAF. En el primero de ellos, los blancos terapéuticos a estudiar son canales iónicos que parecen ser receptores y respondedores de diversas señales micro y macroambientales, así como respondedores a la biología intrínseca del tumor, y que pueden explicar, y a través
de su bloqueo o su activación a dirigir el tumor hacia un estado de envejecimiento y muerte o dirigir la proliferación de ciertas etapas, ¿no?, de la hematopoiesis que fueran normales para la reconstitución hematopoyética. Este proyecto es interesante, está en fase no primaria, sino en una fase avanzada y tienen blancos terapéuticos importantes que ya están siendo transferidos, ¿no?, hacia los laboratorios biotecnológicos para empezar a conformar plataformas preclínicas para su investigación. Tenemos también otro blanco terapéutico que es la cortactina que estudia el doctor Schnorr en el CIMBESTAB, y esta molécula es responsable de la alta movilización de las células que después recaen en los nichos leucémicos y que son presumiblemente responsables de que un individuo no pueda controlar y no pueda remitir a la enfermedad y tenga recaídas tempranas o tardías. Y entonces este proyecto tiene por objetivo intervenir, ¿no?, la biología de estas células de la recaída a través de las moléculas que les permiten la mayor movilización. Y después tenemos un proyecto de epigenética. Cuando nosotros estudiamos cáncer en el adulto, básicamente podemos ver eventos lineales en el tiempo que implican, ¿no?, lesiones continuas que al final hacen que se manifieste un fenotipo aberrante en la célula y con ello comience a proliferar, ¿no?, un tumor, a establecerse desde luego, a proliferar y a crear las condiciones necesarias para emerger como algo muy maligno. Esto no sucede en el cáncer infantil, no es tan sencillo como hablar solo de células implicadas y genes aberrantes o mutaciones y de eventos en el tiempo lineales. En el caso de los niños tenemos una alta incidencia de mutaciones desde prenatalmente, en la vida prenatal, durante la vida perinatal, y son las señales extrínsecas las que nos van a dar un poco de luz para conocer cuál es la primera manifestación de fenotipos aberrantes. Todas estas señales extrínsecas pueden no estar relacionadas a la genética del individuo, sino a su epigenética, es decir, a expresión no necesariamente de genes y de sus productos con base genética. Entonces, este eje y este proyecto estratégico pretende entender la epigenética de los individuos leucémicos. Y dentro de este eje se encuentra la edificación, en términos intelectuales y de investigación, de un laboratorio de citómica para entender todas las diferentes propiedades biológicas de una célula que está en proceso de transformación desde una perspectiva de complejidad, ¿no?, en plataformas masivas. El laboratorio de citómica recogerá todos los datos de los proyectos de los que anteriormente he hablado, además de que estudiará de una forma muy profunda la biología y las vías de señalización intracelular, y después estudiará a través de acercamientos matemáticos de elaboración de modelos de predicción de riesgo y de prevención, y a través de abordajes y enfoques de inteligencia artificial estudiará a todos estos datos para tratar de entender a través de modelos cómo el individuo empieza a progresar hacia un estado transformado y cómo podemos intervenir ese estado transformado. Tenemos el tercer eje, que es un eje de biotecnología e innovación para la prevención y el tratamiento, que consta de 3 proyectos principalmente. El primero es la expansión de células troncales para el trasplante hematopoyético. Este trasplante hematopoyético de células progenitoras, ¿no?,
y troncales del sistema sanguíneo. Es parte de las terapias muy efectivas para los niños con cáncer, especialmente para aquellos que cursan leucemia. El problema está en que las células de sangre de cordón umbilical, que son muy primitivas, tendrían que expandirse ex vivo en el laboratorio para tener grandes volúmenes y con ello poder tratar a mayor número de niños. Este proceso de expansión en laboratorio para terapia celular lo hará el doctor Héctor Mayani Viveros del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien fue el cofundador del único banco de células troncales de sangre de cordón umbilical público de México y además experto en células troncales hematopoyéticas para uso terapéutico. Tenemos después un proyecto de plataformas biotecnológicas de terapias contra el microambiente tumoral y la generación de una unidad de genotrasplante que será establecido en el Laboratorio Nacional de Biotecnología, LANSEIDI Far Biotech, que está albergado en el Instituto Politécnico Nacional y que es experto en primer lugar, llevar los descubrimientos científicos primarios hacia ensayos preclínicos y su regulación para las fases preclínicas y para las fases clínicas en la investigación. En este laboratorio se establecerán plataformas masivas personalizadas que están basadas en el microambiente tumoral y en organoides, estructuras tipo organoide de los individuos que cursan con leucemia. ¿Por qué estudiar el microambiente? Porque es tan importante en el progreso maligno, ¿no?, del tumor de células B y el tumor de células T, como la misma biología tumoral. Ninguna célula del sistema hematopoyético, y mucho menos las células malignas del linaje B o del linaje T, son autónomas e independientes. Están rodeadas en todas direcciones por el microambiente tumoral y generan activamente un microambiente muy benéfico para su crecimiento transformante. Con esta generación del microambiente maligno se limita en muchos casos hasta en menos del 10% la hematopoiesis normal de los individuos. Y entonces hay una competencia que gana el tumor y que requiere ser rebalanceada para poder hacer que los niños que cursan con leucemia tengan una reconstitución hematopoyética normal a expensas de la tumoral. Esto puede lograrse cuando nosotros hacemos ensayos, ¿no?, biomédicos ex vivo en platos de cultivo, pero con los componentes del tumor de cada uno de los niños, es decir, teniendo todo el estroma de la médula ósea de los niños en una estructura tridimensional que es cocultivada con las células leucémicas, podemos generar organoides que nos permitan además analizar de una forma muy precisa su sensibilidad o su resistencia a los fármacos y proponer blancos terapéuticos. De esto trata este proyecto de investigación. Y finalmente, el desarrollo de células T que han sido manipuladas por ingeniería genética para leucemias refractarias. En un principio hablé de que no teníamos nuevos desarrollos, ¿no?, terapéuticos. En los últimos 40 años ha habido 3 aprobaciones por la FDA y 2 de ellas competen a sistemas para reforzar la inmunología del individuo y con ello poder exterminar al tumor. Uno de ellos, una aprobación, es la de un anticuerpo que es biespecífico y que acerca a las células tumorales con las células citotóxicas para que haya un buen exterminio. Y el otro, que fue aprobado recientemente en el 2017, es una estrategia en donde las células T
¿no?, de los individuos leucémicos son extraídos de su sistema sanguíneo y en un laboratorio de investigación se hace una manipulación genética para que expresen receptores y vayan al tumor y entonces maten el tumor, pero lo hacen concomitantemente a todo el tejido de células T. Este tratamiento es extremadamente caro y uno de los proyectos estratégicos de este programa involucra su desarrollo en México para empezar a hacer soberanía biotecnológica. Este proyecto será liderado por la doctora Marta Zapata Tarrés del Instituto Nacional de Pediatría y el proyecto anterior será liderado por la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia del Instituto Politécnico Nacional. Al final tenemos un eje de educación y armonización que es crucial en nuestro proyecto nacional, dado que necesitamos para tener el mismo diagnóstico y pronóstico preciso con acceso a todos los niños de México, necesitamos hacer un proceso de armonización en todas las regiones del país en términos tecnológicos para tener el diagnóstico por citometría de flujo lo más preciso y a tiempo posible y poder ser capaces de intercomunicar todas las regiones para que en aquellos sitios en donde no exista la tecnología, simplemente la interpretación de los resultados pueda darse en otro lugar. Este proyecto está liderado por una experta, la doctora Lourdes Arriaga, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que además es representante en México de la citometría internacional clínica. ¿Cuáles son los avances y cuáles son las metas que nosotros esperamos al final de esto? Bueno, tener factores de riesgo ambientales, después tener un banco de datos a gran escala, un atlas de la leucemia mexicana, modelos de riesgo por inteligencia artificial, perfiles genómicos y microambientales, una huella inmunológica, marcadores de recaída infiltración con los que no contamos a la fecha, plataformas personalizadas de organoides, un biobanco primario de organoides, modelos de evaluación preclínica para la medicina regenerativa, sistemas de tamizaje de alto rendimiento, hematoterapia y desde luego consensos nacionales para el diagnóstico preciso y armonización de la inmunotipificación a través de guías y programas de educación. Pero sobre todo, lo que uno espera es tener una implementación de todo el conocimiento que emane de este proyecto nacional. Para ello vamos a estar todo el tiempo en intercomunicación con proyectos que corren paralelamente en los estados de la República en donde estamos piloteando. En el estado de Puebla hay en este momento la iniciativa de proyectos paralelos para entender la situación geográfica de la leucemia y los factores ambientales asociados. El proyecto paralelo de inmunoterapia nos permitirá el proyecto nacional de inmunoterapia, que es parte del Programa Nacional de Salud. CONACYT, Secretaría de Salud, nos permitirá también tener con ellos la posibilidad de llevar a término los descubrimientos que se hagan y sobre todo estaremos todo el tiempo caminando con los nuevos programas de Secretaría de Salud para la implementación en los 3 estados de nuestras estrategias. Se trata en un principio de poder detectar a tiempo, por lo que tener un sistema de salud de primero y segundo nivel que nos permita detectar a tiempo cualquier aberración preleucémica, ¿no? Intervenirla en ese momento. Con esto termino refrendando en representación de todos, los participantes de este proyecto nacional y del colectivo coordinador conformado por 11 investigadores, refrendando nuestro compromiso ante
la ciencia, la salud y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pelayo, por esta presentación. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la doctora María Elena Álvarez Bueyarroses, directora general del CONACYT. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Rosana Pelayo Camacho. Ella es una experta mundial y no solamente la caracteriza su gran compromiso social, médico, de salud, con las personas en general y en particular con las y los niños de este país y en particular con quienes están padeciendo este mal que a nivel mundial ya tiene una tasa de recuperación total de más del 85%, cerca de 9 de cada 10 niños superan esta problemática y sin embargo en México el porcentaje es mucho menor, como ella ya lo dejó claro, alrededor de un 40-50%, en algunos casos 70%, pero a nivel nacional estamos en una media de recuperación muy baja. Además de este compromiso, la doctora Pelayo es una investigadora que publica en las mejores revistas del mundo y tiene un enfoque muy integrativo, complejo, sistémico, real de esta problemática y tiene también una capacidad de liderazgo y de articulación de grandes grupos de investigación y de estudiantes que se han ido formando y que han ido engrosando las líneas de los centros de investigación y las instituciones médicas para comprender a fondo y desde ahí poder atacar y poder coadyuvar a mejorar las condiciones de salud de este país. Y por ello, desde que, y siendo una de las motivaciones principales que me tiene aquí frente a este compromiso de cara a la nación, fue muy cerca del 1 de julio del 2018 que yo empecé a indagar acerca de datos que tenía más o menos en la memoria, pero que no tenía tan claros. Y me di cuenta también por el conocimiento y conversaciones con la propia doctora Rosana Pelayo, que teníamos en México esta situación lacerante de la incidencia cada vez mayor, como ocurre a nivel mundial, como ella ya explicó, de problemas de cáncer infantil y de cáncer juvenil. Pero no solamente eso, sino esta desventaja con respecto al resto del mundo en términos de poder resolver este mal cuando las y los niños debutan con este padecimiento en México con respecto al resto del mundo. Entonces, bueno, le planteé desde entonces e inmediatamente se puso a trabajar la doctora Pelayo este reto y de ahí, de esa semilla de motivación mutua por ayudar desde la ciencia al bienestar social en general de la nación y en particular de las y los niños de este país, fue que surgió esta idea de articular capacidades científicas, tecnológicas y de trabajo desde el sector público, que son los programas nacionales estratégicos, un eje primordial de las nuevas políticas de ciencia y tecnología en este nuevo régimen. Contrastan porque si bien se había apoyado este tipo de investigación y de otros temas que ahora estamos apoyando de manera articulada, muchos de los datos eran limitados, la incidencia de estos proyectos quedaba aislada y por lo tanto muy restringida a cuestiones muy particulares y cuando uno se enfrenta a los problemas que no son disciplinarios, son complejos, son sistémicos, son interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, fue que me planteé y lo compartí con otros colegas, la posibilidad de desarrollar un nuevo eje de política pública de ciencia y tecnología, que son estos programas nacionales estratégicos que implican justamente esto, ir de los retos a la solución o a la coadyuvancia de la solución en colaboración con los sectores sociales, público y también privado y desde luego desde un fundamento científico muy riguroso para poder llegar a o coadyuvar a las soluciones de estos grandes problemas nacionales y estratégicos. Bueno, aquí hemos tenido una
muy lúcida y completa descripción de la problemática que está detrás de la emergencia de este cáncer de sangre, que es hoy por hoy la primera causa de mortalidad infantil por enfermedad en las y los niños de nuestro país. Y nos pareció muy importante el hacerles una comunicación experta, más detallada de lo que generalmente se hace a los medios de comunicación, a quienes les agradezco muchísimo el interés y su participación en esta conferencia. Obviamente coincide con esta iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud en torno al cáncer infantil, y esta meta que se ha planteado la OMS para 2030 de un incremento del 60% en los índices de curación de las y los niños con cáncer. Y en México estamos comprometidos a que con este tipo de esfuerzo científico, tecnológico, de la mano de los cambios profundos también en las políticas públicas de salud, podremos hacer honor a esta meta y probablemente superarla. Pero para ello requerimos de un conocimiento profundo y soberano de la naturaleza compleja de este padecimiento. Hay mucha expectativa a nivel mundial por este tipo de trabajo colectivo muy articulado que ha integrado prácticamente a todas y todos los expertos nacionales y algunos internacionales en este tema, y no solamente ello, sino también se están comprometiendo algunos centros hospitalarios regionales en esta región de Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, en donde muy cerca de las condicionantes de la pobreza que son patentes en estos estados, se están dando los mayores índices de incidencia de este padecimiento y también de mortalidad, como nos lo relató la doctora Rosana Pelayo para el caso de Oaxaca. En fin, es un ejemplo de lo que nos motiva a estar dando este servicio a la nación mexicana, porque estamos convencidas y convencidos de que un quehacer científico comprometido social y ambientalmente, articulado de manera eficiente y eficaz, nos puede ayudar a mejorar, primero, la capacidad de comprensión de las causas de este tipo de enfermedades, de este tipo de retos que enfrenta el país, que enfrenta México, puesto que muy probablemente haya posibilidades de prevenir, si no todos, una parte importante de estos casos. Y este enfoque preventivo requiere necesariamente de un enfoque de muchas disciplinas en conjunto, viendo al problema como lo que es, un problema sistémico y complejo. Y esto no se puede hacer fomentando la competencia ultranza entre las y los científicos, y por ello es que hemos cambiado este enfoque de convocar a las comunidades científicas hacia uno que promueva más bien la convergencia, la colaboración y la suma de capacidades y de esfuerzos para poder hacer frente a este tipo de retos. Hay otros temas en los cuales hemos focalizado atención, y como en la combinación de condicionantes biológicos, genéticos y ambientales, y muy asociados a la pobreza, porque en México no solamente los jóvenes y los niños y niñas están muriendo de este tipo de enfermedades, como decía yo, muy probablemente, pero esto hay que demostrarlo, asociados a causantes ambientales, sino de otros males que antes, como el cáncer, se asociaban más bien a la etapa adulta. Por ejemplo, el daño renal crónico letal, que si bien está asociado a la diabetes, que también en un grado muy importante se puede prevenir, también probablemente está asociado a otros aspectos que muy seguramente tienen que ver, por ejemplo, con la toxicidad ambiental, con la toxicidad en el agua. Entonces, la salud es uno de los puntos de enfoque de estos programas nacionales estratégicos. Hay un programa nacional estratégico de salud en donde se han convocado o ya apoyado de manera urgente
a prioridades como es el que nos ocupa hoy, como es la que nos ocupa hoy, la leucemia linfoblástica aguda en niñas y niños. La coordinadora, como ha quedado claro, de este Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, de este gran programa nacional estratégico de salud, es la doctora Rosana Pelayo Camacho, pero aprovecho para compartirles que se están ya echando a andar otros proyectos nacionales de investigación e incidencia, el de virología, que como queda claro por la reciente emergencia de este coronavirus en China, es otro tema muy importante en el cual necesitamos mucho mayor capacidad articulada científica, porque además este es un tema en el cual solamente el quehacer científico riguroso puede empezar a entender y a tratar de prevenir y hacer prospectiva, preventiva en torno a estas emergencias que como se ha discutido a nivel mundial de enfermedades virales, también muy probablemente tienen que ver con situaciones complejas, sociales y ambientales, e inclusive podrían tener que ver estas nuevas emergencias recurrentes de virus con el cambio climático y la devastación ambiental generalizada a nivel mundial. Entonces, el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia del CONACYT, como parte de este Programa Nacional Estratégico de Salud, en virología lo está coordinando ya el doctor Carlos Federico Arias Ortiz. También en este proyecto se ha articulado a una capacidad grandísima de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de incidencia en este tema. Y como en el de leucemia, la clave es esta articulación virtuosa entre los diferentes sectores, con el sector académico, para desde la gestación del proyecto se tenga una mucho mayor posibilidad de incidir en una problemática que no se ha podido resolver ni siquiera entender. El tercer proyecto urgente por encargo de Estado es el de inmunoterapias multidisciplinarias que coordina el doctor José Carlos Crispín Acuña. Como bien mencionó también la doctora Pelayo, va a haber una interacción, en general va a haber interacción entre los diferentes proyectos y los diferentes programas, pero en este caso ya hay una perspectiva muy clara de posible interacción virtuosa. En México no tenemos la capacidad soberana de producir inmunofármacos, que son fármacos de elección muy importante para el cáncer y para otros padecimientos, y era urgente articular la capacidad que tenemos en México, que es grandísima. Algunos de los inmunólogos más renombrados a nivel mundial están laborando en instituciones públicas de nuestro país y sin embargo no se había generado esta articulación para poder tener una mayor posibilidad de aportar al desarrollo tecnológico en este importante campo de la salud. Finalmente, otro tema urgente que se ha ya aprobado para su desarrollo como otro proyecto nacional de investigación e incidencia es el de venenos y antivenenos, coordinado por el doctor Alejandro Alagón Cano. En México, él y otros colegas, como su propio profesor, el doctor Lorival Posani, tienen una de las mayores capacidades a nivel mundial en generar esta nueva forma de enfrentar este reto de salud, que son las picaduras de animales ponzoñosos, que sobre todo asociados también a comunidades pobres en algunas regiones del país, son primera causa de mortalidad. Por ejemplo, las picaduras de algunos alacranes muy ponzoñosos en las costas calientes. Bueno, pues a pesar de esta capacidad científica, en México hoy por hoy no tenemos una producción suficiente de estos antivenenos, y en este caso es un proyecto nacional de investigación e incidencia que tiene como reto, por un lado, difundir información que prevenga la incidencia de este tipo de picaduras y de desenlaces fatales, y por otro lado, también el reto de producir a precios accesibles para todo mundo y de articular esta capacidad productiva al sector salud para poder tener la suficiencia en estos medicamentos tan importantes. Hay otros proyectos ya en convocatoria a comunidades que son mucho más amplias en temas como son
la alimentación sana y la salud comunitaria, sobre todo articulada a escuelas primarias, la investigación y el enfrentar otros problemas de salud sistémicos que se derivan de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como el daño renal crónico letal del cual hablaba. Desgraciadamente México es uno de los países con mayor incidencia de este problema y en algunos casos está asociado a la diabetes, pero en otros casos está asociado a causalidades también de pobreza, de vida en pobreza y de ambiente, de cuestiones tóxicas probablemente. Todo esto hay que probarlo. En fin, hay también una convocatoria para articular capacidades de inteligencia artificial y de ciencia de datos, coadyuvando al sector salud a tener mayores posibilidades de aprovechar los datos en salud para poder indagar y hacer prospectiva acerca de enfermedades y de problemas de salud que tiene la población mexicana. Otros programas nacionales estratégicos para poner en contexto este planteamiento que hoy nos ha presentado la doctora Pelayo con tanto detalle, con tanto cuidado, son, y sin ser exhaustivas, soberanía alimentaria, desarrollo industrial y toxicidades, prevención de riesgos y desastres, conocimiento y gestión de cuencas de agua, cambio climático y calidad del aire, transición energética, movilidad y derechos humanos, etcétera. Hay 14 programas nacionales estratégicos, cada uno articulando proyectos nacionales de investigación e incidencia que han focalizado algunos de los retos más importantes y estratégicos del país que estamos convencidas y convencidos podemos coadyuvar a solucionar, a resolver y a entender profundamente desde una o articulando esta capacidad científica y generando esta solvencia epistemológica de conocimiento profundo para que podamos tener herramientas también de desarrollo tecnológico de vanguardia y de innovación que son urgentes de tener en este país para poder sustentar de una manera más robusta y con una visión de más largo plazo las políticas públicas en los diferentes ámbitos, prácticamente todos ellos, en los cuales la ciencia y la tecnología con una visión de soberanía pueden ayudar mucho a este país. Y sin más, quisiera abrir sus preguntas y con mucho gusto atenderlas puntualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le cedemos la palabra a los medios de comunicación. Favor de levantar su mano y presentarse antes de hacer su pregunta. Muchas gracias. Buen día. José Luis Ayala, Televisión Educativa. Preguntarle primero a la doctora, ¿qué ventajas o qué beneficios se ha obtenido al contar con un día internacional que se dedique a tratar este tema? ¿Qué ventajas se ha tenido? Y también preguntarle si este proyecto va a ser llevado a cabo de forma permanente o si hay alguna periodicidad para que sea puesto en marcha, desde cuándo está poniéndose en marcha y cuándo culminará, si es que no será permanente. Sí, gracias por la pregunta. Múltiples ventajas son asociadas a tener un Día Internacional de Cáncer Infantil. En primer lugar, invitar a todos los países a hacer un registro, ¿no? Tener registros continuamente, registros vigentes para que podamos dimensionar la problemática. Si estamos en situaciones de subregistro, en realidad no podemos tomar decisiones prospectivas porque desconocemos si ha habido un proceso de progreso sustancial en el pasado, si las intervenciones que se han hecho como resultado de los planteamientos globales, ¿no? Y de las decisiones colectivas han sido las adecuadas o no lo han sido, y si nos hemos perdido de algo. Por ejemplo, si hasta en los últimos años nos hemos dado cuenta de la posible coevolución de los estados de peor pronóstico con factores ambientales y el entorno, inclusive el estilo de vida en el que se desarrolla el paciente o
en el caso de los binomios materno-fetal en el que se desarrolla la madre. Entonces, es importantísimo desde el punto de vista de toma de decisiones, es importantísimo para la transición a nuevas políticas públicas, a la revisión de ellas, y también es crucialmente importante para la comunicación, ¿no? A sociedad civil de los problemas, de cómo detectar el cáncer, de cómo puede un paciente sentir el cáncer desde que está en sus etapas iniciales, de a quién hay que acercarse, de cómo debo cambiar en estos momentos de mucha problemática durante el tratamiento y eso, adecuar la vida para tener el mayor bienestar posible, etcétera. Desde todos esos puntos de vista, es importantísimo llevarlo a escuelas y el Día Internacional de Cáncer ha sido sustancial para esa toma de decisiones. Llevar la información a las escuelas, tratar de transformar también a la escuela acorde a la problemática vigente de salud, ¿no? En cualquier situación, en cualquier país. Entonces, desde luego, en términos profesionales, pues también tiene una repercusión importante porque nos permite revisar el estado actual y tomar cartas en el asunto. En este momento, el plan de desarrollo que he presentado, el Programa Nacional de Incidencia, es un plan a 5 años, ¿no? Nos comprometemos en el primer año a establecer, ¿no?, toda la plataforma para empezar a trabajar. En el segundo y tercer año, conducir, ¿no?, todas las iniciativas en los 4 ejes y iniciar, ¿no?, el aseguramiento de la intercomunicación con toda la Secretaría de Salud y con la población civil y también con entidades sociales para hacer un proceso de implementación acorde a las piezas de conocimiento que vayamos generando durante los 3 primeros años. Entonces, este es un plan a 5 años, pero definitivamente, si nos apegamos, ¿no?, al compromiso que tenemos para el 2030, esperamos sembrar todas las semillas para que continúe y tengamos la incidencia que esperamos en 10 años y después, desde luego. Quisiera complementar esta respuesta aclarando a los medios que otra de las limitaciones de la incidencia de la investigación científica y de los esfuerzos e inversiones bastante grandes que ha habido previamente en ciencia y tecnología es el corto plazo. Entonces, esta pregunta me parece muy relevante y por ello es que con los grupos de investigación que se están comprometiendo, porque hay un compromiso aquí muy generoso, quiero hacer énfasis en esto, a dedicar su esfuerzo, su tiempo a este trabajo colectivo, articulado y no a intereses egoístas, se les está comprometiendo un recurso a 5 años para que haya un tiempo suficiente para tener impactos nacionales y también desde el CONACYT, desde la administración de CONACYT, mantener una articulación constante con el sector relevante, en este caso sobre todo el sector salud, el sector educativo, y los proyectos se aprueban a 1 año con metas claras y, como bien acaba de decir la doctora, a metas cumplidas se renueva al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, pero el compromiso de CONACYT es que el resto de la administración que estará a nuestro cargo se comprometerá justamente para poder magnificar las posibilidades de incidencia virtuosa. Entonces, no solamente la articulación, la invitación a que las comunidades científicas se articulen y converjan en torno a estos grandes retos, sino además también el compromiso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para mantener este apoyo a largo plazo siempre y cuando las metas vayan siendo cumplidas. Adelante, por favor. Hola, buenos días. José Antonio Román, del Diario La Jornada.
Ahora que habla sobre los recursos, por ejemplo, en este primer año y en estos proyectos que ya están concretados, ¿hay algún monto estimado? Sí, sí. Y por lo que entiendo serían también algún presupuesto ya multianual de aquí a los 5 años. Eso es una pregunta, si hay datos más precisos de los recursos que se van a entregar a la comunidad científica para cada uno de los proyectos. Y dos, doctora Pelayo, si nos quisiera por favor precisar, al menos durante las últimas 2 décadas, cómo ha crecido este padecimiento en nuestro país y en la forma actual, donde entiendo que, por ejemplo, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca hay mucha incidencia o hay una alta incidencia. Si nos quisiera precisar, por ejemplo, cuáles son los estados y las condiciones al menos en las que se pueden como estimar por qué hay en esos estados estos porcentajes. Por ejemplo, en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, ¿qué porcentaje de padecimientos se tienen en el registro, por favor? Y doctora, perdóneme, Sí. ahora que menciona los otros, porque dio los primeros 3 o 4, virología, inmunoterapia y lo de los venenos, y 4, pero menciona que hay otros más que ya están las convocatorias. ¿Es posible que en este año se concreten en el resto, como hoy se está haciendo en este? Gracias. Muchas gracias por sus 2 preguntas, si me permites, Rosana. Claro. Voy a dar respuesta puntual. Este proyecto a 5 años, porque además ha habido un trabajo, déjenme decirles, de muchos meses de elaboración y de trabajo totalmente honorífico, es decir, sin recibir absolutamente ni un quinto, pero este trabajo articulado de todos estos investigadores, investigadoras, ha permitido precisar, como ustedes han visto acá en esta presentación, pero hay mucho mayor información que se irá haciendo pública, metas a 5 años. Y para este proyecto también articulado en pues casi un año de trabajo, ¿no? De elaboración, se ha calculado un presupuesto total de 139.534.361.22 centavos. Ese es el estimado preciso y se los leo así, porque a diferencia de otras de convocatorias anteriores, sacaban bolsas así más o menos genéricas, ¿no? Que luego no llevaban a la institución a poder tener un eficiente manejo de los recursos. Aquí estamos siendo muy estrictos de realmente estimar qué es lo que se necesita. Entonces, para 5 años, se los voy a repetir, 139.534.361 pesos con 22 centavos. El primer año, para 2020, es la primera etapa. Se asignó ya un presupuesto de 32.207.129 pesos con 92 centavos. Déjenme decirles que además del trabajo experto de todas y todos los investigadores que estuvieron involucrados y convocados y accedieron a trabajar de esta manera por el bien del país, estos proyectos han sido evaluados internacionalmente por árbitros de muy alto nivel y esta primera etapa, el proyecto en general fue evaluado con todas sus líneas, que ya aquí describió la doctora Pelayo, pero el CONACYT se comprometió con este colectivo de científicas y científicos, tecnólogos, médicos, a ministrar el primer año, esto ya está aprobado, que son estos 32.207.129 pesos con 92 centavos, a metas cumplidas que serán evaluadas de manera precisa por árbitros también nacionales e internacionales y por el propio CONACYT. Se ministrará lo que ya se tiene planeado, y este es un tercer elemento que cabe la pena resaltar, novedoso con respecto a administraciones pasadas, que hay aquí una planeación estratégica de largo plazo. Es decir, no se van sacando ocurrencias de un sombrero, sino que se han ido buscando, estableciendo estas prioridades y se han ido elaborando muy puntualmente estos proyectos.
Perdón que tomé un poquito más de tiempo, pero sí es una pregunta muy relevante. Y finalmente la otra pregunta que dirigió amablemente usted a mi persona. Los otros 3 proyectos que mencioné, se los voy a repetir: virología, coordinado por el doctor Carlos Federico Arias Ortiz; inmunoterapias multidisciplinarias, doctor José Carlos Crispín Acuña; venenos y antivenenos, doctor Alejandro Alagón Cano, están ya formulados, articulados, integrados y evaluados al mismo nivel de detalle y de rigor del que ustedes acaban de ver, y en su momento les haremos llegar, probablemente estaremos presentando también con mayor detalle, porque nos interesa participar con ustedes, los medios de comunicación, en este trabajo tan importante de divulgación científica. Estaremos compartiendo mayor detalle. Pero además de estos proyectos de urgencia y capacidad, además nacional, estratégica con respecto al resto del mundo, tenemos convocatorias para proyectos semillas a comunidades mucho mayores en problemáticas quizás de índole más compleja todavía, como es la relación entre alimentación y salud, la capacidad de combinar ciencias computacionales, ciencias de datos, inteligencia artificial, y también tener mayor incidencia en mejorar la salud de las y los mexicanos en colaboración con instituciones públicas. El resto de las enfermedades crónico-degenerativas, como es el cáncer en adultos, la enfermedad renal crónica letal o mortal, la diabetes, en fin, aquí hay capacidades enormes en México. Ahí se están articulando estas capacidades, que es mucho más difícil que en estos casos, donde hay una focalización y un grupo que se conoce y que se pudo articular. Se están convocando a proyectos semilla para, a partir de ellos, estructurar estos proyectos nacional de investigación e incidencia, y todos ellos quedarán estructurados y echados a andar este año. Bueno. Bueno, gracias. Atendiendo a la segunda sección de la pregunta, me gustaría referirme a los 2 casos de declive en la mortalidad que consideramos más exitosos en los últimos 30 años en la historia del mundo. El primero de ellos es el declive en la mortalidad del cáncer de pulmón, ¿no? Acabamos de registrar y acabamos de celebrarlo en el mundo. El declive es del 29% en los últimos 30 años en los índices de mortalidad. Esto significa que más o menos 1% de reducción de los índices de mortalidad para cáncer de pulmón se han considerado un gran éxito. En el caso de la leucemia linfoblástica, pero en Estados Unidos, los reportes indican que de 1975 a 2013 hubo un declive del 60% de mortalidad, iniciando en 75 con 1.1 caso por 100,000 habitantes y en 2013 0.3 casos por 100,000 habitantes, 60% de reducción en la mortalidad infantil en Estados Unidos. En México, en el 1990, tuvimos 1.8 casos por 100,000 habitantes y fuimos al 2017 con 2.16 casos. Esto implica un aumento del 120%. Ese es el dato que usted necesita tener. En el caso de datos de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, lo que nosotros podemos tener, la cabeza de sector es la Secretaría de Salud, y ustedes pueden consultar las últimas cifras que aparecen en la página de Secretaría de Salud, que son las cifras oficiales. Sin embargo, bueno, tenemos algunos registros, ¿no?,
que han sido documentados en artículos de epidemiología, artículos de investigación y de los que echaré mano en este momento para responder su pregunta. En la Ciudad de México, que es donde ha habido un estudio más exhaustivo epidemiológico, el último reporte indicó una incidencia de 49.5. Más o menos es comparable a las mayores incidencias del mundo, ¿no? Está arriba de Ciudad de México, Honduras, por ejemplo, pero está dentro de las mayores de Latinoamérica. No solo eso, lo que nosotros vemos reportado por Secretaría de Salud es alrededor de 89.5 casos por millón, lo cual excede, ¿no? Y estos todavía son resultados del pasado. Estoy segura que en los próximos meses y dentro del año que corre tendremos toda la precisión, ¿no? De los casos registrados por Secretaría de Salud que fueron atendidos por el Seguro Popular y los casos registrados también por aseguramiento, Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó para el caso de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca 5.5 casos por 100,000 habitantes, 5.2 y 5.4 respectivamente, ¿no? Y las tasas de mortalidad más altas, así como la incidencia en Puebla que había sido previamente reportada, 62.3. Entonces estamos hablando de altas incidencias que deben de precisarse de acuerdo a los territorios, ¿no? De nuestra República Mexicana en lo subsecuente. Aquí adelante, por favor. Gracias, buenos días, Natalia Vitela, del periódico Reforma. Le quiero preguntar, o sea, estoy entendiendo que el panorama es, hay subregistro de casos de leucemia infantil, hay diagnóstico y tratamiento tardío, y en 5 años, ¿qué esperan lograr? Entiendo que tampoco hay medicamentos innovadores. Gracias. Trabajaremos exhaustivamente en hacer un registro de los casos, ¿no? En cooperación, en colaboración con el sector salud, e iniciaremos con estos 3 estados para tener un modelo que pueda aplicar a los demás estados. De cualquier forma, este es un proyecto de investigación que pretende no solo registrar casos, o sea, pretende registrar todo aquel elemento que acompañe al debut, al progreso, al pronóstico bueno y al malo de un individuo que cursa por leucemia. Entonces, será más que un registro de casos que nos permitirá visualizar huellas y visualizar puntos de intervención de esta cadena de progresión leucémica. Perdón, ¿los 139 millones son solo para el registro? No, desde luego que no. Los 139 millones serán aplicados a la investigación de los 4 ejes estructurales de los que he hablado esta mañana, además de que tenemos especialistas para hacer alianzas estratégicas y poder tener un poco más de recursos en caso de que necesitemos hacer investigaciones de mayor profundidad una vez que tengamos los primeros descubrimientos, desde luego. O sea, tenemos este registro y por qué es importante el registro. Y no sé si en 5 años ya va a haber aplicación de este. Absolutamente. En menos de 5 años, en el transcurso del segundo año, nosotros estaremos en posibilidades, por lo menos, de tener armonizado todo el sistema de diagnóstico preciso, certero y a tiempo, y esto se hará en colaboración estrecha con un grupo de referencia que Secretaría de Salud ha designado para observar, ¿no?
la armonización en leucemia infantil y leucemia de adulto y para hacer decisiones importantes sobre los tratamientos que serán aplicados a toda la población. Es un grupo de 25 expertos, hematólogos, oncólogos y pediatras de clase mundial también, que están trabajando fuertemente para esas decisiones y con quien estaremos, desde luego, trabajando concomitantemente. Gracias. Ahí atrás, por Doctora, favor. buenos días. ¿Me podría, ¿Me puedes decir tu nombre y de qué medio Santiago vienes, por Jiménez favor? de Justicia TV. ¿Me podría aclarar un poco en cuanto a presupuestos? Me habla de 139 millones para los 11 programas. Perdón, para los 11 proyectos. No. Para los 4 ejes y 11 Eso sí, proyectos. eso sí. 139 millones. Okay. ¿Me podría hacer una comparación con lo que se destina a este tipo de investigación en Estados Unidos? ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca? Y precisarnos el costo, si se tiene, lo tienen evaluados ustedes, el costo por paciente y el costo por tratamiento. Si lo tienen ustedes contemplado, y pues eso sería todo. Gracias. Sí, el dato que me pide de Estados Unidos yo no lo tengo, no sé si lo tenga la doctora Pelayo. Lo que sí le puedo decir es que me reuní con el titular del NIH, que es la institución equivalente en investigación biomédica, y lo que me manifestó es que esto que estamos haciendo es muy novedoso y que va mucho más allá de la cantidad de dinero que se destina a investigación en un tema particular. Y él prevé que en esta articulación virtuosa, no solamente dentro de la comunidad académica, sino con esta y sectores públicos, en particular, como lo acaba de decir la doctora Pelayo, esta articulación tan estrecha con la Secretaría de Salud y en particular con hospitales regionales que están implicados en la zona en la cual se va a pilotear este proyecto, con también algunos miembros del sector privado, empresarial, fundaciones que llevan años interesadas en este problema, y este fundamento científico riguroso articulado con un enfoque trans, multi e interdisciplinario acusan a niveles muy altos de decisiones en salud y en investigación a nivel mundial resultados muy novedosos, no solamente para la aplicación, sino también para la comprensión profunda de la interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales y sociales asociados a estas altas incidencias en México y en otros lados del mundo, ¿no? Pero bueno, investigaremos, no sé si Rosana tiene un estimado de cuánto se destina en Estados Unidos, en particular desde la investigación científica a la leucemia linfoblástica aguda. No tengo ese dato, pero es una pregunta interesante que le paso aquí a la doctora Pelayo. Es una pregunta sumamente relevante. Solo para dimensionar, les contaré que el 29% del deceso en el índice de mortalidad por cáncer en el adulto de pulmón costó 150 billones de dólares, ¿no? Y que en este año, y como parte de las actividades 2020 del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Sociedad de Leucemia y Linfoma ha pedido a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos 10 millones de dólares para la iniciativa, para empezar a emprender, ¿no? E implementar nuevos tratamientos para el niño con cáncer. Entonces, en esas magnitudes estamos. El dato preciso, ¿no?, en el tiempo no lo tengo, pero será muy importante investigarlo, y hay tratamientos que cuestan hasta $1 millón de pesos. Nosotros no tenemos todavía un estimado de los nuevos tratamientos de CAR T-cells, así se llaman, de células T que han sido sometidas a ingeniería para que puedan ir y matar al tumor en el contexto de las células normales y también del anticuerpo biespecífico. Los costos son
altos y no podrían ser a menos que nosotros pongamos, ¿no? Todo nuestro trabajo en el desarrollo nacional de estos medicamentos, no podríamos tenerlos de una forma no fácil para todos nuestros niños, ¿no? El primer tratamiento del que hablé, el anticuerpo biespecífico, ya está en el Instituto Nacional de Cancerología en este momento y creo que pueden acercarse a ellos para saber el precio exacto. Pero como he dicho, la preocupación es que no todos los niños tengan acceso a un tratamiento de esos costos. Ahora voy a redondear un poco la respuesta diciendo que estos dos nuevos tratamientos innovadores, aunque son una gran esperanza, ¿no? Hasta hoy han resultado de beneficio, ¿no? Porque hacen remitir al paciente en 7.5 meses y 6.5 meses. Es decir, hasta hoy todos los ensayos clínicos lo que indican es que seguro, ¿no? La remisión es por lo menos a 6 meses y a 7.5 meses. Estamos hablando todavía de una fase en la que apenas sabemos que a corto plazo son efectivos y necesitará haber muchísima más investigación, no solo financiera, sino clínica y biomédica para conocer su utilidad en nuestro país. Muchas gracias. Quisiera complementar la respuesta a esta pregunta tan importante desde otra perspectiva. Así como en la diabetes, según nuestros cálculos, va a ser prácticamente imposible hacer honor al requerimiento de gasto de atención terapéutica y, por supuesto, el gobierno tiene que comprometerse a atender de la mejor y de la manera más amplia posible a quienes ya han debutado con este y algún otro mal. El hecho de que en México tengamos estos datos de incidencia tan por encima en varias de estas enfermedades crónico-degenerativas con respecto al resto del mundo, desde el punto de vista científico y humanitario, lo que a mí me lleva a pensar es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la prevención, en prevenir, y desde el punto de vista económico también, esa es la forma más racional de enfrentar los grandes temas de salud pública que enfrenta este país. Estos datos de salud pública están estrechamente relacionados con un sistema socioeconómico injusto, un descuido de la alimentación, de la educación para un autocuidado, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, por ello es que desde el CONACYT y en colaboración estrecha con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría de Salud, estamos integrando este programa GISAMAC, que implica el comprometerse a promover desde el gobierno federal una alimentación sana, suficiente, sustentable y justa y también competitiva, porque en México tenemos mucha capacidad para poder tener soberanía alimentaria que podría además coadyuvar a esta soberanía en el cuidado de la salud. Y esa es una vía mucho más factible de tener éxito, inclusive frente a estas inversiones de billones de dólares que tienen un aumento de ¿cuánto en el cáncer de pulmón? 29% de declive. 29% de declive en la mortalidad por cáncer de pulmón. Es todavía, este dato a mí me da a pensar que este enfoque reduccionista y en terapéuticas que suelen ser muy, muy caras y accesibles solamente para muy poquita gente, aún en los países en los cuales se ha echado esta gran cantidad de dinero a esta gran industria con este enfoque medical de uso de medicamentos para terapéuticas puntuales, no está siendo eficiente y no está teniendo los resultados esperados, porque aún en Estados Unidos, que si bien tienen índices, por ejemplo, en mortalidad por cáncer de leucemia muchos más bajos y incidencia probablemente también, todavía no pueden enfrentar los grandes temas de salud que tienen en aquel país. Entonces, por eso insistir
en que hay que cambiar esta perspectiva reduccionista y enfocada en medicamentos aislados, privados, desarrollados con base en inversiones billonarias que después requieren de ser recuperadas, reintegradas a los grandes intereses corporativos que las desarrollan y por ello se vuelven alternativas y soluciones que solamente llegan, inclusive en países del primer mundo o desarrollados como Estados Unidos, a una proporción pequeña de la población. Entonces, creo que, en esto estamos trabajando en colaboración con varios colegas, hay que tener una visión latinoamericana, una visión nacional, soberana, de la atención a estos grandes problemas de salud desde una perspectiva científica enfocada a la prevención y a el mejoramiento de las condiciones sociales y también a un compromiso mayor de cuidar el medio ambiente, la calidad del agua, del aire que respiramos, etcétera, etcétera, y de la comida y en general del estilo de vida de las personas que están estrechamente relacionadas con la propensidad a desarrollar algunas de estas enfermedades. Sí. Si me permiten complementar este comentario, por favor. Solamente 5% en el caso de cáncer de adulto y aproximadamente el 10% en el caso de cáncer de niño se calcula que es el resultado de línea germinal, de aberraciones o mutaciones de línea germinal y hereditarias. El resto de los casos pueden obedecer a la siguiente hipótesis científica. Si ustedes imaginan una célula todos los días de nuestra vida en un individuo sano, esa célula está llevando a cabo procesos de duplicación, ¿no? Procesos de replicación, y con cada uno de esos procesos hay un riesgo de cometer errores en la replicación. Pero tenemos un sistema tan perfecto que puede detectar los errores y puede repararlos, ¿no? Todos los errores que no son reparados, ¿no?, son consecuencia, por un lado, de una disfuncionalidad genética, puede ser, pero por otro, de factores y señales externos a la célula, extrínsecos, que están incidiendo sobre ella y que no le permiten llevar a cabo de una forma equilibrada su proceso de diferenciación o las funciones para las que fue generada. Y entonces eso empieza a generar una expansión celular. ¿Cuál es la hipótesis científica de todo este proyecto que tiene que ver con la economía de la prevención a la que nos estamos acercando de forma global? Que todos los factores potencialmente tóxicos en los que se encuentra viviendo un individuo vulnerable, genéticamente o socialmente vulnerable, pueden incidir y catalizar un proceso a tal grado que no sea reparable por nuestro propio organismo. Hay ciencia de frontera en la economía de la prevención y hacia allá queremos dirigir todos los esfuerzos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Gracias, Araceli Aranday de Canal 11. Preguntarles a corto plazo cuál exactamente va a ser la participación de la Secretaría de Salud con ustedes, de qué manera ellos van a asesorar o van a coordinar a corto plazo. Preguntarle nada más para precisar, ¿estos 139 millones son específicamente para este proyecto? Mi tercera pregunta sería si ustedes se van a basar en el Registro Nacional de Cáncer o van a abonar a ello. Y no le contestó la pregunta a mi compañero, que es la misma pregunta y duda que tengo. ¿Por qué en estos 3 estados hay alguna hipótesis de por qué en estos 3 estados está la mayor incidencia de leucemia infantil? Gracias. La hipótesis es que en estos estados convergen factores ambientales que podrían ser oncopromotores como hidrocarburos, combustibles, benceno, hay metales pesados, tanto atmosféricos
como en las cuencas del río Atoyac, que incluyen arsénico, eso ha sido ya previamente publicado, y otros metales pesados importantes que científicamente han sido dimensionados como sinergizantes, como propensores de sinergias con eventos proinflamatorios en la transformación celular, y además hay una alta incidencia laboral de exposición a plaguicidas organofosforados y organoclorados, de manera que en este proyecto se hará una investigación muy exhaustiva de el acercamiento a todos estos factores tóxicos. Es una hipótesis científica por confirmar. La asociación con salud, ¿cómo tiene que ser? Bueno, hay una ciencia que se llama la ciencia de la implementación, que implica precisamente todos los pasos, ¿no?, que se tienen que dar para que el producto de esta investigación, el producto del conocimiento, sea utilizado para intervenir. Y entonces, con Secretaría de Salud, lo que se pretende es, en la segunda y tercera fase, en donde ya tengamos este conocimiento, empezar a intervenir en los proveedores de salud de primero y de segundo nivel, tanto en el diagnóstico y pronóstico como en ensayos preclínicos. Había un componente más de esa pregunta, discúlpeme. El Registro Nacional de Cáncer. Claro, muy importante. Sí, conocemos el Registro Nacional de Cáncer, es una herramienta sustancial, ¿no? Sustancial a nivel nacional, y conocemos también parte de los registros por servicios como el Seguro Popular, ¿no? Nos apegaremos a ellos. Sí, este registro será, ¿no?, se hará para sinergizar con los registros que vienen de orden superior en la federación, sí. Volver a aclarar que estos 139.534.361 pesos con 22 centavos es el estimado de costo del proyecto a 5 años. Y el CONACYT, sí, las metas anuales se van cumpliendo, año con año irá aportando a este gran grupo de investigadores, instituciones de salud, etcétera, etcétera, los recursos que anualmente están ya proyectados en este plan estratégico de 5 años. Los recursos de este año, 2020, ya han sido asignados, los que están proyectados dentro de este total a 5 años, ya han sido asignados para echar a andar este proyecto, que, como les decía, de todas maneras ya lleva un buen camino de más de un año sin ningún recurso, gracias al cual se ha tenido esta articulación tan fina, tan estratégica. Y entonces estos 32.207.129 pesos con 92 centavos se han asignado ya con base en las calificaciones técnicas a este año, y a metas cumplidas se valorará el próximo año, el 21, por parte de CONACYT, el asignar lo que corresponde al segundo año y así sucesivamente hasta el quinto año. Entonces, clarificar que para nosotros será muy importante para poder tener esta planeación estratégica también del presupuesto de manera sustantiva, el tener este costo estimado a 5 años y ya la asignación para este año. Y como esperamos que el presupuesto de ciencia y tecnología, pues cuando menos se mantenga igual, y esperamos aumente de diferentes maneras, porque también estamos convocando a la iniciativa privada ya con estos planes también fundamentados y estratégicos a que también colabore y eventualmente se implique en estrategias de innovación asociadas a estos proyectos, pero tenemos ya muy claro que es viable
el sustentar al menos con este costo programático de este proyecto a 5 años. Espero que con esto ya haya quedado. Y esta estimación es solamente de este Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Leucemia Infantil. Así se están calculando con el mismo cuidado los de otros proyectos o se están construyendo con base en las convocatorias los que están convocando a comunidades mucho más complejas y mucho más grandes que las implicadas en estos primeros 4, ¿no? Gobierno de México.